Entrevista realizada a la periodista y musicóloga venezolana Lil Rodríguez sobre su libro Bailando en la Casa del Trompo. La entrevista se realizó para la edición 158 de Caribe Nuestro y se divulgó el 9 de enero de 2019. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Hoy queremos hablarles del libro Bailando en la Casa del Trompo de la periodista y musicóloga venezolana Lil Rodríguez. Esta obra aborda la enorme riqueza de la música caribeña. Nos quedamos cortos si le decimos que este libro es una joya editorial. Vanessa, para conocer más sobre el tema, montamos a la cubierta del barco a la autora, nuestra querida Lil Rodríguez. Lil, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. En este libro hay de todo. Hay reportajes, investigaciones y entrevistas. Lil, son más de 15 años de experiencia dando vueltas por el Caribe, investigando, bailando y guaracheando y conversando con gigantes de la música. Lil, ¿cómo fue recibido el libro entre los lectores y los melómanos? Bailando en la Casa del Trompo surgió en 1997, en tanto que su edición física, que además fue todo un parto en ese tiempo, ni dinero ni posibilidades, no teníamos tampoco las opciones que ahora tienen muchísimos escritores e investigadores de imprenta y de posibilidades, pues. Pero era 1997 y ya podemos decir, desde 1983, por decir algo, ese libro se estaba cocinando. ¿Por qué? Pudiéramos decir que mucho antes. Todo tiene que ver con la historia personal y con los contextos. Yo tuve, por gracia de Dios, una madre absolutamente melómana, y melómana nacional. Mamá disfrutaba mucho enseñándonos los géneros musicales. Esto es un sangueo, esto es una diversión oriental, esto es un joropo central. Y además disfrutábamos muchísimo porque mamá se ponía a cantar las canciones del repertorio del Caribe. Era fanática de Barbarito Díez, le encantaba Barbarito Díez, le encantaba Panchito Risset, posteriormente Javier Solís, y nos enseñaba inclusive a diferenciar las voces y los estilos. Entonces, claro, con todo ese bagaje histórico y de memoria tan amoroso, legado por mi madre y posteriormente por mi propia vivencia, claro que había con qué escribir Bailando en la Casa del Trompo. ¿Que cómo fue recibido entre los lectores y los melómanos? Siento que fue muy bien recibido, entre otras razones porque mis compañeros periodistas de diversos medios se ocuparon de hacerme la campaña gratuita y solidaria, y eso permitió que el libro se pudiera divulgar y conocer. En su primera edición apenas fueron 1000 ejemplares, no daba el dinero para hacer más, y posteriormente El Perro y la Rana como editorial se ocuparon de hacer una nueva edición, lo que indica que siempre fue esperado y sigue siendo esperado. Muchísimas personas sienten que debo ampliarlo y que debo hacer otra nueva edición. Lil, tu libro rinde homenaje a las raíces de la música caribeña y es un desafío a la desmemoria y al olvido. ¿Hablas de Benny Moré? Miguelito Cuní. ¿Isolina Carrillo? Ñico Sarmiento. ¿Y Cindo Garay? Lil, ¿crees que los caribeños corremos el riesgo de olvidar a estos grandes de la música? Claro que nosotros hemos olvidado a estos gigantes de la música y a muchos más, a muchos gigantes de la historia, de la cultura en general, de la pintura, de la poesía. Y pasa por un fenómeno terrible de alienación. No en vano el imperialismo dedica muchísimos recursos, casi tantos como los de la guerra, a la industria del entretenimiento y ahora a la de la tecnología, pero con la intención perversa de hacer perder la memoria. Inclusive trabajan mucho para hacernos perder el baile, las formas nuestras que tenemos, nuestra gracia como pueblo caribeño. Entonces sí, hay un problema de memoria, pues hay un problema que debemos atacar. No se trata solo de Ñico Saquito o de Benny Moré, se trata de grandes luminarias de la música caribeña y de cada país en lo particular que están siendo olvidados. Cuando tú dices Panamá, no se te ocurre más nada que pensar en Rubén Blades, y Panamá tiene muchísimo que mostrar a todo el Caribe. Cuando hablas de la República Dominicana, uno se queda en 2 o 3 nombres, lo que la mediática, al margen de que son muy buenos, pero fue lo que la mediática trabajó. Es nuestro deber cultivar una memoria más profunda, es casi nuestra obligación tener hambre de conocimiento, hambre de gratitud, hambre de no olvidar.
lo que somos y lo que seguimos siendo. Lil, has podido entrevistar a leyendas de la música caribeña como Lili Martínez, Papo Lucas, Celina González, Faustino Ramas, el Guayabero, Isolina Carrillo, Enrique Jorrí, Tite Curet. Barbarito 10. De todas esas entrevistas, ¿cuál fue la que más disfrutaste y por qué? Bueno, hay dos entrevistas inolvidables. Por principio, toda entrevista es inolvidable porque toda entrevista, yo no las llamo entrevistas, te quería comentar, yo las llamo conversaciones, porque cuando uno dice que va a entrevistar, uno se pone en la posición de poder y no es la idea. Cuando uno conversa y dialoga, todo es como mucho más fluido. Y además trabaja mucho mejor la memoria cuando estás conversando que cuando estás entrevistando. Pero hay dos entrevistas que a mí me encantan, que las recuerdo, que son inolvidables. La de Lili Martínez, porque fue en medio de un huracán y quejándome yo con algunos periodistas cubanos estando en La Habana. No se pudo hacer el Festival de Varadero en esa edición por el huracán. Y entonces yo digo, qué pena que Lili Martínez haya fallecido. Y todos se voltearon, sobre todo esta colega Mayra Martínez, su nombre, me dijo, no, Lili Martínez está vivo. ¿Y dónde está? Aquí en La Habana, en la barriada del Auto. Y yo le dije, ¿y podemos ir? Me dijo, mira, hay una tormenta en la calle, yo no sé qué carro nos podrá llevar. Y yo conseguí un carro, pagué el carro y fuimos allá. Cuando llegamos a la casa de Lili Martínez, él no había regresado del cementerio porque había muerto un hermano de él. Y yo dije, aquí lo vamos a esperar. Por supuesto que yo llevaba mi caletica, mi roncito, todas mis cositas. Y entonces ahí me senté a esperar. Y ella se quedó conmigo, muy solidaria. Y cuando Lili llegó, ella, que sí lo conocía, le dijo, mira, aquí está esta venezolana que no se mueve de aquí sino conversa contigo. Y se produjo esa entrevista maravillosa con Luis Martínez Griñán de Guantánamo, un hombre que toda su infancia fue estudiando un piano clásico y que logró, sin proponérselo, trasladar la dulzura de Chopin a la música del Caribe. Es una entrevista inolvidable. Posteriormente yo me conseguí con Fran Fernández y se me echó a llorar al hombro y me dijo, había muerto ya Lili Martínez y me dijo, fue mi maestro. Impresionante porque Frank es uno de los mejores pianistas del mundo. La otra entrevista fue a las 3 de la madrugada, la conversación. Yo había solicitado una entrevista con Andy Montañez. Andy Montañez me miró, me vio que yo era una muchachita en aquel momento. Y entonces me dijo, bueno, si quieres que te dé la entrevista a las 3 de la mañana en la arepera de la avenida Casanova, ahí en el centro comercial C. Díaz. Inolvidable, porque yo con mis paticas temblándome a las 3 de la mañana estaba en la avenida Casanova, en la arepera del centro comercial C. Díaz. Y él llegó, me dijo, realmente tú querías conversar conmigo. Y de ahí quedó una amistad maravillosa que dura hasta el sol de hoy. Imagínate, una conversa en medio de un huracán. Sin duda fue un entorno memorable. Lil, en el libro dices que la salsa es la más internacionalista de las modalidades musicales paridas en el Caribe. Explicas que el creador de la palabra es el venezolano Fidias Danilo Escalona. Pero en la presentación explicas que la salsa no sería abordada en este primer libro. ¿Hubo un segundo libro dedicado a la salsa? En verdad hay muchísimos libros dedicados a la salsa en Venezuela, en Colombia, en España, hasta en Italia los hay, inclusive en Inglaterra hay estudios en torno a la salsa del Caribe. No te quiero ni contar Japón, pues porque son grandes investigadores en las cosas que les encantan. Pero mi preocupación directa, mi anhelo permanente es que se conozcan los personajes, que se conozcan los contextos. Y yo prefería que los personajes, los protagonistas, hablaran en torno a los géneros que ellos estaban cultivando. Y muchos de esos géneros convergen en la salsa. Entonces, sí, yo no me planteo hacer un libro dedicado a la salsa. Yo ahora estoy trabajando, que bastante dificultades he tenido con esto, pero bueno, estoy trabajando sobre Reportaje a la Medianoche, es su título tentativo, que son mis 20 y pico de años trabajando de noche en la radio, tanto en Venezuela como en Cuba, con toda la carga, la experiencia, la memoria y el amor que eso conlleva, y el estudio y el conocimiento. Además, porque es un libro que amerita, lo quiero hacer facsímil con cartas
de mis lectores, de mis oyentes en aquel momento era por cartas. Yo tenía apartado de correo y a la radio donde yo estuviera llegaban las cartas, pero llegaban por centenas, lo que habla de la inmensa necesidad de comunicación que había, inclusive en torno a la música. Entonces siempre voy a preferir escribir en torno al alma de las cosas, al gusto por las cosas, y no ponerme de erudita a decir que uno sabe, que uno no sabe nada. Lil, nos alegra esa noticia. Ojalá que pronto podamos tener en las librerías Reportaje a la Medianoche de Lil Rodríguez. Sería un batacazo, José Gregorio, si lo imprimieran nuestros compañeros del Perro y la Rana. Lil, volviendo al libro Bailando en la Casa del Trompo, allí denunciabas un blanqueo de los rostros de los cantantes y que la salsa había sido atrapada por los tentáculos de la cultura de masas. Decías que la salsa atravesaba una crisis de identidad, pero que estaba de parto. Visto a la distancia, Lil, ¿qué surgió de ese parto que mencionabas en el libro? Bueno, de ese parto que yo mencionaba en el libro, en Bailando en la Casa del Trompo, podemos decir que una de las criaturas son ustedes. Es Caribe Nuestro, es Vanessa, es José, porque es la consecuencia de todo el esfuerzo que hemos hecho muchísimas personas en función de la memoria, en función del combate a la alienación, etc. La salsa atravesaba una crisis de identidad, la sigue atravesando en la medida en que la industria discográfica, en que la mediática, en que la banalidad se apodera de ella. Pero ciertamente en estos tiempos han surgido grupos muy buenos, alejados del comercio, por cierto, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Cuba, no te quiero ni contar, en la República Dominicana, en Puerto Rico. Y mira tú que tenemos que hurgar, si estamos hablando de Caribe Nuestro, tenemos que hurgar en las otras Antillas, tenemos que hurgar en nuestras compañeras las Antillas menores. Ahí hay maravillas también para apreciarlas en su parto esplendoroso para nosotros. Lil, cuando hablabas de República Dominicana mencionabas que los bachateros se organizaron en cooperativas para sacar sus discos. ¿Cómo evolucionó esta experiencia cooperativista? Los bachateros se organizaban en cooperativas porque no había sello disquero que quisiera sacar sus discos. Déjame comentarte y comentarle a toda la audiencia de Caribe Nuestro que la bachata es un género en sus orígenes de muchísima protesta, música de amargue, le dicen ellos, porque se protesta aún con letras que tratan del despecho, etcétera. Yo recuerdo en una oportunidad que Sonia Silvestre, que además todos muy compañeros de la canción Necesaria que se hacía en Venezuela. Acuérdate que nosotros fuimos punta de lanza en esa canción Necesaria, desprovista inclusive en algunos momentos de poética, de estética, de belleza, pero tenemos que acudir a la infaltable fuente de Alí I, del cual los dominicanos guardan lo mejor, lo veneran, al igual que los guaraguaos. Te digo esto y retomo el tema de las cooperativas de los bachateros, porque ellos tuvieron que organizarse para poder hacer sus discos. Y no solo se organizaron para poder hacer sus discos, se organizaron para salir de pueblo en pueblo por la República Dominicana a llevar un mensaje social y político de la mano de la bachata. Ahora, en estos tiempos, ya han fallecido muchos de sus pilares, falleció Sonia Silvestre y falleció Luis El Terror Díaz, una maravilla de músico dominicano, el autor de Carnaval, Baila en las calles de noche, baila en las calles de día. La esperanza tuya es la esperanza mía. Hay que analizar esas letras que usualmente bailamos para darnos cuenta por dónde andan los mensajes de los pueblos. Lil, cuando surgió el son y el merengue, las clases acomodadas de la época decían que era música de negros, que se bailaba de forma vulgar. En la actualidad se pudiera escuchar críticas similares al reggaetón por sus letras o la forma como se baila. Lil, ¿qué piensas del reggaetón? ¿Compartes estas críticas? ¿O crees que se trata del mismo prejuicio que hace décadas se expresó contra el son y el merengue? Sí, cuando surgió el son y el merengue, y cuando surgió también aquí el merengue caraqueño, el merengue central, y cuando surgieron todos los géneros tan ricos que conforman la musicalidad del Caribe, por supuesto que las clases pudientes o las que estaban en el poder decían que era música vulgar, por supuesto. Pero además el son y el merengue y todas nuestras expresiones fueron asimilando y enriqueciendo la música que de Europa llegaba, porque el danzón enriqueció mucho al minuet y a la contradanza, etcétera. De eso hay muchísimo para hablar.
Entonces yo te digo que el son y el merengue sí fueron considerados así por las clases dominantes, pero por todo lo contrario a lo que pasa con el reggaetón. Fueron considerados así porque sabían que eran absolutamente ricos y que proyectaban de manera absoluta la personalidad de nuestros pueblos. Lil, te pedimos un regalo para nuestros oyentes. Si pudieras escoger tus 5 canciones favoritas del repertorio caribeño, ¿cuáles serían? Es muy difícil escoger 5 canciones favoritas del repertorio caribeño. Yo soy melómana y soy salsómana. Y además amo la música del mundo, sobre todo la música que hacen los pueblos libremente. Entonces es muy difícil, pero te pudiera dar alguna cosa, sobre todo porque me atrapan mucho los autores. Yo me detengo mucho en las letras de las músicas. Entonces te invitaría, por ejemplo, a escuchar Escríbeme, un bolero de Guillermo Castillo Bustamante, venezolano, muy venezolano, preso de la dictadura de Pérez Jiménez, a pesar de que era de Acción Democrática. Y ese tema no está dedicado a su esposa porque su esposa también estaba presa en otra cárcel. Cuando Guillermo escribió este tema, estaba preso en una isla, en el estado Bolívar. Y hubo una inmensa conspiración de amor, el obispo de Ciudad Bolívar, todo eso. Y al final, Víctor Saume, en el show de las 12, legendario programa televisivo, presentó a Alfredo Sadel, ya conocemos al tenor favorito de Venezuela, y Alfredo Sadel entonó Escríbeme y además dijo, Escríbeme de Guillermo Castillo Bustamante. Por supuesto que salió corriendo para irse del país porque sabía que ya la dictadura lo iba a comenzar a buscar. La letra de Escríbeme está dedicada a la hija, que era la única que estaba libre, pequeña ella, y que además era custodiada, cuidada, sostenida por Héctor Monteverde. Son partes de la historia de la música que conviene también analizar. Entonces yo te diría Escríbeme, de Guillermo Castillo Bustamante. Por eso es que dice, aunque sea con borrones, porque era una niña y quería saber cómo estaba su mamá, porque ellos entre ellos no se podían comunicar. Un hermosísimo poema. Te diría también Obsesión, de Pedro Flores, o Don Pedro, el de las Flores, como le decíamos el profesor Rosa Marcano y yo, Don Pedro, el de las Flores. Obsesión, interpretado, por supuesto, por la negra grande de México, de Veracruz, Toña la Negra. Te diría El desastre del Morro Castle, de Miguel Matamoros, interpretado por el trío Matamoros, porque es una de las mejores crónicas en música que yo haya podido escuchar. Es el naufragio de un barco y está relatado de una manera magistral en este tema, El desastre del Morro Castle. También Sobre una tumba, una rumba, pero en la voz de María Teresa Vera, una mujer inolvidable, inmortal en la música del Caribe, una mujer que en la década de los años, en la década de los 30 del siglo pasado, era capaz de encaramar su pie en una silla para tocar la guitarra. Fue la gran creadora del Sexteto Nacional, que después ella le entregó a Ignacio Piñeiro. A Ignacio Piñeiro lo transformó en septeto, que de ahí venimos y escuchamos Échale Salsita y todas estas cosas. Pero Sobre una tumba, una rumba, interpretado por María Teresa Vera, es una cosa gloriosa. A propósito de Sobre una tumba, una rumba, en la interpretación de María Teresa Vera, ese tema se toma como ejemplo de lo que nosotros llamamos el sentimiento trágico del Caribe. Se puede imaginar Sobre una tumba, una rumba. Es el sentimiento trágico del Caribe. Es decir, es lo que los sociólogos, los investigadores indican de la manera que tenemos de reírnos de nuestras desgracias. Muchos dicen que es una inmensa virtud, otros dicen que es un inmenso defecto. Pero Sobre una tumba, una rumba es un ejemplo del sentimiento trágico del Caribe. Y también podría hablarte de ¿Qué te pasa a ti? Un tema mancomunado, pudiéramos decir, entre Bobby Capó e Ismael Rivera, sonero mayor, porque es un tema que también tiene que ver con los contextos. Es decir, Bobby Capó le presenta a Ismael Rivera a una dama. Esa dama había sido compañera de vida de Daniel Santos, después se transformó en la esposa de Ismael Rivera, y eso da el origen a ese tema. Yo sé que me van a acusar cuando me vean con ella. Ese es un tema hermosísimo. ¿Qué te pasa a ti? Y bueno, si seguimos hablando de temas que me gustan, te imaginas que pasaremos 59.532 horas de programa Caribe Nuestro.
Nos diste una hermosa tarea. Vamos a buscarlas, José Gregorio, y escucharlas. Ya para terminar, Lil, unas palabras de cierre. Y un saludo a toda la audiencia de Caribe Nuestro, la invitación permanente para que seamos amorosos, investigadores, para que volvamos a escribir nuestra historia. La han vuelto trizas por los intereses discográficos y comerciales, e incluso por ese mismo interés en quitarnos la memoria y nuestras formas de hablar, de bailar y de decir. Entonces la invitación permanente es a conectarnos los miércoles a las 7:30 de la noche por la Radio del Sur con un Caribe Nuestro que no nos va a quitar nadie. Los quiero. Muchas gracias, Lil, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la periodista y musicóloga venezolana Lil Rodríguez. Con ella hablábamos sobre su libro Bailando en la Casa del Trompo, dedicado a divulgar la enorme riqueza de la música caribeña. La editorial El Perro y la Rana hizo una edición para Venezuela en el año 2007. Si lo ven en una librería o en un puesto de libros usados, no duden en comprarlo. Es un tesoro bibliográfico. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la periodista y musicóloga venezolana Lil Rodríguez hablando sobre su libro Bailando en la Casa del Trompo. La entrevista se realizó para la edición 158 de Caribe Nuestro y se divulgó el 9 de enero de 2019.